Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por vuestro tiempo y vuestro interés por asistir a esta sesión informativa de las becas Fulbright y el Ministerio de Cultura para la ampliación de estudios artísticos. Hoy estamos tres personas aquí que trabajamos en la comisión. Yo soy Leticia y estoy aquí con Marta y con Patricia, que también están muy involucradas en todo este proceso de las becas de cultura. Hemos preparado una presentación para resaltar los aspectos más importantes, pero luego habrá una oportunidad de un turno de preguntas al final de... Si tenéis dudas, podéis ir escribiendo la pregunta en el chat o guardarla para el final, porque al final será cuando podáis preguntar, para no ir interrumpiendo. Entonces, como he explicado, estas becas son las becas del Ministerio de Cultura y la Comisión Fulbright para formación artística en Estados Unidos en el curso 2026-2027. Bueno, esperad un momento, voy a volver a compartir porque creo que se ha quedado un poco atascado de antes. No, pues no avanza. A ver. Bueno, lo cierro y lo vuelvo a abrir, que seguro que es la solución, como suele pasar, que antes hemos estado haciendo pruebas, no hay problema. Vale, pues probamos de nuevo. A ver, ya está, perfecto. Bueno, pues retomamos. Como os comentaba, estas becas son de la Comisión Fulbright y el Ministerio de Cultura y gran parte, la mayoría de la aportación económica proviene directamente del Ministerio de Cultura. Creo que si habéis llegado hasta esta sesión, la mayoría ya conocéis el programa Fulbright, pero os vamos a dar algunos datos sobre el programa Fulbright en el mundo. El programa Fulbright fue creado por el senador William Fulbright en 1946 y su objetivo era el entendimiento mutuo entre culturas. Y damos por hecho que consiguió este objetivo porque hoy en día está presente en 160 países, ha habido más de 400.000 becarios Fulbright y han sido gente muy exitosa. 62 becarios de 14 países, por ejemplo, han recibido el premio Nobel. 89 becarios Fulbright han sido galardonados con un Pulitzer o 49 han sido jefes de Estado o de gobierno. Esto puede sonar como muy desalentador, ¿no? Que si no eres un genio no puedes optar a una beca al Fulbright, pero precisamente os damos los datos para compartir lo contrario, y es que cualquiera de vosotros puede conseguir una beca Fulbright con mucho esfuerzo y dedicación, y siempre animamos a solicitarla porque nunca vais a saber si os la hubieran dado, ¿no? Si os hubieran seleccionado si no la solicitáis. Y el programa Fulbright en España. Pues en España el programa Fulbright está presente desde el año 1958, así que ya lleva unos cuantos años presente. Es un programa binacional y esto significa que recibe fondos tanto de Estados Unidos como de España al 50%. Y en estos más de 65 años en España, más de 6.000 becarios españoles han ido a Estados Unidos a estudiar, investigar o impartir clases, y más de 4.000 becarios estadounidenses han venido a España. Cada año la comisión convoca alrededor de 130 becas para españoles y otras 200 para estudiantes. Así que son
programas bastante grandes. Aquí para que lo veáis un poco más desglosado, no solo nos dedicamos a las becas de la presentación de hoy, de estudios artísticos, sino también que para estudiantes españoles tenemos becas de estudios de máster y de doctorado, investigación predoctoral y postdoctoral, lectorados de español y también programas para funcionarios. Además de todos estos programas para españoles en Estados Unidos, también existen programas para estadounidenses en España y para ayudas para instituciones españolas. Bueno, aquí en la comisión nos gusta decir que Fulbright, una beca Fulbright, es más que una beca, porque es un programa de becas que se diferencia mucho de cualquier otro programa de ayudas económicas para estudiar en Estados Unidos por los siguientes aspectos que vamos a comentar. En esta diapositiva sí que me gusta detenerme un poco porque son aspectos bastante importantes para nosotros y que nos hacen especiales, ¿no? Y el primero de ellos es el prestigio que otorgan estas becas, ya que son becas que tienen mucho prestigio en España, pero tienen aún más en Estados Unidos. Si conseguís la beca y vais a Estados Unidos, veréis que tienen mucho prestigio y que todo el mundo conoce Fulbright y cuando dices que eres becario Fulbright es como si os pusieran una alfombra roja, ¿no? Y os trataran mejor por el hecho de ser solo becarios Fulbright. También contamos con una asesoría académica que se llama Education USA y es una asesoría que está alojada en nuestro edificio, en la Comisión Fulbright, y es la asesoría académica oficial por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos y ofrecen información gratuita, objetiva y actualizada sobre estudios en Estados Unidos. Ellas tienen un montón de información sobre cómo solicitar admisión, los tipos de estudios que se pueden cursar, así que podéis contactar con ellas a través del formulario de nuestra página web y seguro que os resulta de mucha ayuda. También en España organizamos antes de la partida de la mayoría de los becarios unas jornadas de orientación, normalmente a finales de junio o a principios de julio. Y en estas jornadas pues nos sirve para crear mucha más comunidad, para que os conozcáis entre todos, para hacer una cita grupal de visados para aquellos que os marchéis en septiembre y antes. Y organizar todo esto, ¿no? Que la cita de visado a veces es un aspecto que nos pone un poco nerviosos porque suena como que da mucho miedo lo del visado, pero luego ya veis que no, que después de todo el proceso es como el último paso y no es un paso tan difícil, suele ir todo muy bien. Y luego, una vez en Estados Unidos, tendréis orientaciones virtuales que organiza el IAI, que nos oiréis hablar mucho de ellos. IAI significa International Institute of Education y es nuestra agencia cooperadora en Estados Unidos. Trabajamos mano a mano con ellos y organizan pues charlas virtuales, orientaciones sobre aspectos culturales, así que si finalmente sois seleccionados, pues contaréis también con ese tipo de apoyo. Y aparte de esto, también existe una red de apoyo en Estados Unidos, bastante importante, ya que por un lado tendréis en Estados Unidos a los advisors del IAI, que es una persona a la que podéis recurrir pues, para preguntarle todo lo relacionado con vuestra beca en Estados Unidos. Y también existen los llamados Fulbright Chapters, que son organizaciones por área geográfica de antiguos becarios estadounidenses que han estado con una beca en el extranjero y se vuelven a Estados Unidos para ayudar a los nuevos becarios internacionales, ¿no? Así que esto es otra forma de crear comunidad. Y estos chapters ayudan con aspectos como buscar zona para vivir, actividades culturales, entradas a museos, eventos. Es un recurso muy útil. Y finalmente, después de la beca,
Tanto en España como a nivel internacional existen asociaciones de antiguos becarios que os permite mantener el contacto y seguir siendo parte de esa comunidad, ¿no? Y la idea de más que una beca es que no se queda en el año de beca y ya está y se termina, es que sigues siendo becario Fulbright para el resto de tu vida gracias a todos estos recursos y la experiencia durante toda tu vida. Bueno, vamos a empezar a centrarnos en las becas de las que vamos a hablar hoy, que como ya sabéis es la beca de ampliación de estudios artísticos. Para el curso 2026-2027 se han convocado 5 plazas y una de ellas es por cada área de la convocatoria. Seguro que ya habéis revisado una por área. Estas becas están destinadas a estancias, programas de formación y de titulación y por un mínimo de 6 meses y máximo de 12 meses. Si queréis obtener bueno, la titulación que debéis tener es un grado o formación o experiencia probada sin nota de corte, ya que se considera formación artística y mientras consigáis la carta de admisión o de invitación, eso es el requisito indispensable en cuanto a la titulación. Vuestra dotación de beca contemplará la ayuda de viaje, una asignación mensual, una ayuda para matrícula si vais a tener gastos de matrícula o para gastos de proyecto si no tenéis gastos de matrícula, es una cosa o la otra, y seguro médico. Y aquí podéis ver un poco el timeline para realizar las solicitudes. Ahora la convocatoria está abierta hasta el 11 de mayo de 2026, así que hasta dentro de unos 15 días estará abierto el plazo de presentación de solicitudes. Después, una vez cierra la convocatoria, tenéis 10 días adicionales por si necesitáis este tiempo extra para presentar documentación adicional, como por ejemplo la carta de invitación y las cartas de referencia. Esto sería hasta el 21 de mayo. Y luego, durante el mes de junio, cuanto antes podamos, realizaremos las entrevistas personales y la resolución de la beca con los seleccionados. Una vez se publique la concesión provisional de la beca, contaréis con un máximo de 3 días hábiles para presentar la carta de invitación o admisión. Esto es muy importante cumplirlo porque si no la tenéis en ese plazo, automáticamente no se puede seguir adelante con la selección, con vuestra selección para la beca. Es un requisito indispensable contar con esta carta. Y antes hablábamos sobre las jornadas de orientación en España. Este año tendrán lugar del 8 al 10 de julio. Y a partir de septiembre de 2026 sería vuestra incorporación a Estados Unidos. Por si esto surge en el turno de preguntas, lo voy a aclarar ya. Sé que en la convocatoria pone a partir de agosto, porque hay muchos programas que empiezan en agosto, que es donde empieza el curso en Estados Unidos, cuando suele empezar, pero como dependemos del Ministerio de Cultura para la publicación de esta convocatoria y por diferentes aspectos administrativos no ha sido posible publicar la convocatoria hasta hace pocos días, es muy, muy, muy difícil, casi imposible, que un programa se pueda empezar en agosto o principios de septiembre, ya que son muchos pasos los que hay que realizar de cada Estados Unidos y la revisión de todos los documentos, la emisión del visado. Así que ya lo hemos puesto en nuestra página web también y os lo estamos diciendo a los que preguntáis por email para que os hagáis a la idea de estos nuevos tiempos. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Marta, que os va a seguir contando un poco sobre los requisitos y en qué consiste la solicitud de la beca. Muchas gracias, Leticia. Bueno, muchas gracias a todas y todos por conectaros a esta sesión. Y vamos ahora con el apartado de los requisitos. Como veis, esta convocatoria tiene pocos requisitos, ¿vale? El principal es tener la nacionalidad española y algo muy importante es que no se puede tener doble nacionalidad española y estadounidense, ¿vale?
Además, también debéis de contar con una carta de invitación o de admisión en un centro de Estados Unidos o una universidad. Y en cuanto a la titulación, dado que esta beca es para ampliación de estudios artísticos, el requisito de la titulación puede variar. Si vais a hacer un máster en Estados Unidos, sí que es importante tener vuestros títulos homologados. Sin embargo, si vas a hacer un certificado o una investigación o lo que sea, en este caso se aceptan títulos que no están homologados, ¿vale? Vale, pasando a la siguiente, en cuanto a la dotación, em, vamos a dividirlos en partes, ¿no? En primer lugar, si vais a hacer el máster o tomar clases, tenéis una ayuda, la beca cubre hasta 34.000 dólares de tasas, de matrícula y tasas, perdóname. Y si no es vuestro caso, si no vais a hacer un máster, si no hay gastos de matrícula, entonces hay una ayuda de gastos de proyecto hasta 5.000 dólares, ¿vale? Como también allí se incluirían en los gastos de proyecto viajes de investigación o seguro médico obligatorio en el caso de que se aplique. También la asignación mensual esta varía dependiendo de la ciudad de destino, ¿vale? Lo máximo que podéis recibir como estipendio mensual es de 4.300 dólares. Y esta cantidad, como he dicho, varía según destino y la tenemos en cuenta según la tabla que nos aporta el Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿vale? Además, también tenéis una bolsa de viaje de ida y vuelta de 1.300 dólares, ¿vale? Y esta cantidad es una cantidad fija, ¿no? Está pensada para cubrir gastos de viaje de ida y vuelta, gastos de primera estancia, ¿vale? Y como es una cantidad fija, nosotros no necesitamos ningún tipo de justificante ni nada, ¿vale? Otra cosa que también incluye vuestra beca, vuestra dotación, es el seguro médico, ¿vale? De enfermedad y accidente, que es el mismo para todos los becarios. Para todos los programas que ha estado comentando Leticia al principio de la presentación, sería este seguro médico. ¿Vale? Y por último, aparte de la dotación económica, también como ha comentado Leticia, hay todo un apoyo adicional, ¿no? Lo que veíamos en el apartado de más de una beca y también pues el acompañamiento, el trato con el IAI, las sesiones de orientación, etcétera. Vale. La siguiente diapositiva, aquí tenéis acceso a nuestra página web, ¿vale? Entonces ahora vamos a hablar de la convocatoria a la que podréis acceder a través de nuestra página web, que si no la conocéis os animamos a que entréis, es fulbright.es con una L, ¿vale? Eso es muy importante. Y bueno, en primer lugar, en el menú superior de la derecha encontráis una sección que se llama Contacta con nosotros. Ahí podéis enviar todas las consultas que tengáis relacionadas con programas de estudio y universidades en Estados Unidos. Y nuestra asesoría académica, que es Education ESA, estará encantado de ayudar. En el apartado, en la parte central de la página web, específicamente en programas y convocatorias de becas, tenéis esta convocatoria, ¿vale? Nosotros publicamos todos los programas que tenemos, como comentó también Leticia, tanto para españoles como para estadounidenses, ¿vale? Entonces, pinchando en cada una de las apartados, accedéis a toda la información de la convocatoria. Por último, en el apartado de Conócenos Más, sí que tenéis acceso también a la web de Education USA, que es nuestra asesoría académica. Ahí os recomendamos que entréis porque tenéis muchísimos recursos y muchas web recomendadas. Y la verdad que es una página muy completa. Y por último, también tenéis el calendario de sesiones informativas en el que aparecerán las próximas sesiones. Tenéis una galería de fotos de antiguos becarios y también la entrega del premio de Príncipe de Asturias. Entonces, una vez que hacemos clic en nuestra convocatoria, que en este caso sería Estudios Artísticos con el Ministerio de Cultura, os va a llevar a esta página que veis aquí, ¿vale? Y esto es simplemente un resumen de la convocatoria. La convocatoria al completo la tenéis al final en el apartado de documentos descargables, ¿vale?
que esa sí que os recomendamos que siempre la tengáis a mano a la hora de hacer la solicitud y que la tengáis presente, ¿vale? Entonces, en cuanto a los documentos obligatorios, como veis, pues tenéis que aportar vuestra fotografía, el DNI, el expediente académico, la carta de admisión o de invitación, ¿vale? Vuestro currículum, 3 cartas de referencia, de lo que ahora hablaremos en la siguiente diapositiva, y luego también tenéis que aportar 2 declaraciones responsables, ¿vale? Estos son unos impresos que simplemente tenéis que rellenar y firmar y que encontraréis en el formulario de la solicitud. Y como he dicho antes, tenéis al final de la página un apartado de documentos descargables. Aparte de la convocatoria, tenéis el documento de preguntas frecuentes que os recomendamos que también lo tengáis a mano porque cubre muchísimos temas, dudas sobre instituciones, sobre exámenes de inglés, la solicitud, la beca, la duración, la dotación, el proceso. O sea, ese documento lo vamos actualizando cada año y os recomendamos que le echéis un vistazo y que lo tengáis muy, muy presente, ¿vale? Además, algo importante en este último apartado, también siempre publicamos las sesiones, las grabaciones de las sesiones informativas. Entonces, esta sesión, como está grabada, tendréis acceso a ella en los próximos días por si algo que hayamos comentado lo queréis recordar, pues también tenéis acceso. Y por último, tenéis acceso a la solicitud online, ¿vale? Haciendo clic en el apartado azul del final, que os lleva a esta pantalla que aparece a continuación. Aquí, perfecto. Entonces, como veis, una vez hayáis hecho clic, os veis que tenemos la solicitud está organizada en 6 partes, ¿vale? Es muy importante que sepáis que podéis entrar tantas veces como queráis, ¿vale? Se guarda automáticamente y que, súper importante, tenéis que tener la solicitud em, terminada y enviarla como muy tarde para el 11 de mayo a las 11 de la, perdón, a las 12 de la noche, hora peninsular. Bueno, 23:59. 23:59. Eso es muy importante, ¿vale? Tenéis que tenerla enviada como muy tarde ese día, excepto el apartado 5, ¿vale? Que es documentación adjunta, de lo que contáis con 10 días adicionales para juntar esa documentación, es decir, hasta el 21 de mayo, ¿vale? Entonces, yendo apartado por apartado, aquí en la siguiente diapositiva, ay, no aparece. Aquí, perfecto. Gracias, Leticia. Vale, entonces, esto es un breve resumen de los 6 apartados que os he comentado. ¿Vale? Entonces, los 3 primeros apartados son muy generales, son sobre vosotros. El primero es datos personales, el segundo datos académicos y el tercero los profesionales. ¿Vale? En este campo, en el apartado de datos profesionales, tenéis que incluir todas las actividades que habéis realizado. Por ejemplo, puede ser voluntariado, si habéis sido monitores de niños, toda vuestra experiencia se puede poner sin problema. Y también es muy importante que sepáis que en este apartado tenéis que subir los enlaces de vuestra obra artística, ¿vale? El siguiente apartado, que es el 4, que es el proyecto de la beca, siempre decimos que esto es el corazón de vuestra solicitud, ¿vale? Tenéis un máximo de 1.500 palabras y aquí debéis de explicar muy bien cuál es el objetivo de vuestro proyecto en Estados Unidos. Es decir, tenéis que explicar por qué queréis realizar este proyecto, qué esperáis obtener de esta experiencia, desarrollar vuestra trayectoria explicando qué os ha llevado a considerar pedir la beca, ¿vale? Algo muy importante que también tenemos, que se tiene muy en cuenta es qué vais a traer de vuelta, ¿no? Vuestra motivación, qué es lo que que lo que vais a aprender en Estados Unidos puede aportar a vuestra vuelta en España, ¿vale? Entonces, sí que os animamos a que este apartado lo reviséis muchísimo, ¿vale? Y que, como he dicho antes, se guarda como borrador, pues que le echéis más de unas cuantas miradas porque es, como he dicho, el corazón de vuestra solicitud. Ahí tenéis que explicaros muy, muy bien vuestro objetivo y lo que queréis hacer y por qué, ¿vale? El apartado 5 tenemos la documentación adjunta, ¿vale? Y aquí también
tenéis que indicar los nombres y los correos electrónicos de los firmantes, de las personas que os van a hacer vuestras cartas de recomendación, ¿vale? Las cartas pueden estar tanto en español como en inglés y deben ser personas, por supuesto, que os conozcan bien y que puedan hablar de vosotros con conocimiento y de forma personalizada. Entonces os recomendamos que sí que aviséis con tiempo a estas personas, que le contéis vuestro proyecto, qué queréis hacer en Estados Unidos para que ellos también tengan un poco de contexto y que sepan por qué queréis pedir esta beca, ¿vale? Como he dicho antes, la carta puede ser tanto en español o en inglés. No hay problema, si es en español, más vale que sea una buena carta. Nosotros aquí desde la comisión las traducimos y las compulsamos y llegan a Estados Unidos fenomenal, de la misma manera. Y por último, uno de los pasos más importantes es que repaséis y enviéis vuestra solicitud, ¿vale? Aquí hacemos un breve recordatorio de fechas. Eh, Tenéis que tener claro que vuestra solicitud tiene que estar enviada antes del 11 de mayo a las 23:59 hora peninsular, ¿vale? Y de ahí en adelante, aquí hay un pequeño error que pone 5 días hábiles adicionales, son 10 días hábiles, ¿vale? Entonces tendríais hasta el 21 de mayo incluido para recibir esa documentación, ¿vale? Extra. Y por último, también contáis con 3 días hábiles a partir de la notificación de la concesión para adjuntar esa carta de admisión. Esto quiere decir que si os conceden la beca y estáis a la espera de que os manden la carta, pues tenéis 3 días desde la concesión de la beca, ¿vale? Em, bueno, en la siguiente diapositiva tenemos el apartado de, ay, aquí, tenemos algunas web útiles, ¿vale? Que pueden ser de gran utilidad durante el proceso. Y entonces hay dos bloques. Si tenéis cualquier duda sobre la convocatoria, ¿vale? No dudéis en escribirnos en registro@Fulbright, convocatoria y solicitud, ¿vale? Y si lo que tenéis son dudas específicas sobre estudios en Estados Unidos, universidades, cuestiones más académicas, podéis contactar con nuestra asesoría académica, Education USA, rellenando el formulario que os comenté que está en la parte superior derecha cuando abrís la página web, ¿vale? En contacto con nosotros. Em, por otro lado, aquí también tenéis enlaces de algunos sitios web especializados por programas, ¿vale? Por programas de estudios. Hemos puesto aquí algunas páginas web, pero tenéis acceso a todas en el documento de preguntas frecuentes. Entonces, de verdad, echarle un vistazo porque ahí todo lo que hay es muy, muy, muy útil. Y bueno, por último, no, no olvidéis de seguirnos en las redes sociales, ¿vale? Aquí compartimos historias de nuestros becarios, próximos eventos, oportunidades y muchísimas novedades, ¿vale? Si queréis descubrir más sobre el mundo de Fulbright, pues también tenéis nuestro blog, ¿vale? Que es una experiencia, pues, a consejos útiles, a experiencias de antiguos becarios y la actualidad del programa. Y bueno, ya por último, muchísimas gracias a todos por vuestra y a todas por vuestra atención. Y ahora comenzamos con el turno de preguntas, que también Patricia está por aquí, nuestra compañera. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a las dos. Pues voy a ir leyendo las preguntas, ponerlas en el apartado de preguntas y respuestas y entonces las vamos leyendo y las vamos respondiendo, ¿vale? A ver, Ariadna dice, buenas tardes, me llamo Ariadna. Este septiembre me dieron una beca que cubre el 50% para un posgrado en AMDA Los Ángeles de 6 meses. Me gustaría saber si podría optar a una ayuda de financiación para el otro 50% y también para poder mantenerme allí. Muchas gracias. Si no has comenzado, porque no tengo claro, Ariana, si es que estás allí ya o no, si no has comenzado, sí, tú puedes pedir esta beca Fulbright ahora, ¿vale? Y tienes ese 50% que te cubre, imagino, que anda en Los Ángeles, y entonces sí, sí. O sea que no tenemos ningún problema con que tengáis otra financiación aparte que cubra lo que no cubre la beca, ¿vale? Pero siempre y cuando no hayáis comenzado en Estados Unidos, ¿vale?
Hay otra pregunta que dice asistente anónimo. Dijeron que la beca cubría varias cosas, pero no escuché si el alquiler de la vivienda o hospedaje durante nuestra estancia. Gracias. Sí, hay un apartado que son, te damos hasta 4.300 dólares al mes, dependiendo del estado, ¿vale? Y ese dinero es una asignación mensual, ¿vale? En concepto de alojamiento, manutención y otros gastos que tengas, ¿vale? El dinero depende del estado en el que estés. Hay estados que son más caros y otros que son más baratos. Pero es eso, hasta 4.300 al mes. Otro anónimo dice, ¿cuántas palabras tenía que tener el proyecto? Eran 1.500 en el proyecto general. Hay un resumen, que tienes que hacer un resumen de unas 100 palabras y luego unas 1.500 ya en el proyecto general que cuentas absolutamente todo el objetivo, la motivación, todo lo que te ha contado esta Marta. Y todo esto está en la convocatoria, ¿vale? Que son en la convocatoria y en el resumen que tenéis en nuestra web. Andrea dice, ¿cuándo se comunica si pasas a la fase de entrevistas? ¿Cuándo y dónde serían? Las entrevistas son presenciales, son en Madrid y os lo comunicaríamos pues en junio. Esperamos que sean, lo vamos a hacer todo lo más rápido que podamos y pues esperamos que sean en junio las entrevistas y os lo podamos comunicar también, quizá, no sé, primeros de junio, mediados de junio. Vale. Podrían ser la segunda quincena, pues, a ver, lo solemos comunicar con 10 días, una semana, 10 días antes, ¿vale? Para que os podáis sacar billetes. Sandra dice, ¿qué diferencia a los candidatos que finalmente son seleccionados de otros que también son buenos en papel? Pues mira, es que la selección la hacen unos evaluadores que son los becarios Fulbright, expertos en vuestro campo. Entonces, a ver, al final son ellos los que deciden. Todo está bien explicado en la convocatoria. Hay una serie de puntuaciones por currículum, ¿vale? Las cartas de referencia, o sea, todo está bastante claro explicado y eso es por puntos al final y son ellos los que hacen esa valoración. Hay una primera preselección en base a vuestro currículum y después la selección final ya es la entrevista personal. Andrea dice, si el programa empieza en agosto de este año, tendríamos que aplicar para entrar más adelante o podemos aplicar a ese mismo y empezar algo más tarde. A ver, lo que os recomendamos es que lo habléis con ellos, porque si no es un programa de máster, pues lo mejor es que lo habléis con los tutores allí en Estados Unidos y si le decís, oye, puedo empezar en septiembre, puedo empezar a mediados o puedo empezar en octubre, en noviembre, o sea que, ¿vale? Porque si no es un programa muy reglado, seguro que tenéis esa flexibilidad. Susana dice, buenas tardes, tengo un hijo de 16 años a mi cargo, ¿hay posibilidad de que venga conmigo? Sí, porque puede ir los dependientes pueden ir con un visado J2. Vale, tendrás que demostrar que tienes fondos personales para mantenerle. Eso es lo único, ¿sabes? Y eso pues suele ser un buen dinero. También depende de los meses, es más dinero, ¿no? Con el que tienes que contar. Ana dice, yo tengo ya la carta de aceptación de Julia y las clases empiezan el 21 de agosto. Voy a hacer el máster en violín. Pues Andrea, lo vemos muy difícil, sinceramente, ¿sabes? O sea, no lo vemos nada posible. A ver, es que ha salido muy tarde por culpa, bueno, un poco también por los presupuestos. Entonces, o sea, no podemos manejar una situación que además este año pues tampoco tenemos muy claro cómo va a ser todo el proceso allí en Estados Unidos. O sea, entonces no nos arriesgamos, sobre todo un máster. Es que un máster, como tú no llegues ese día que te dicen, lo tienes perdido, Andrea. Ana, perdona, ¿sabes? No, entonces el 21 de agosto no vas a llegar. Nosotros no nos arriesgamos a decirte que puedes llegar a eso, ¿sabes? Porque es que no te dejan empezar. O sea, es que no es como aquí, que a lo mejor puedes entrar en tu clase del grado una semana más tarde. No. Allí, como no estés el día que te dicen, lo pierdes todo. ¿Sabes? Entonces es que perdemos una beca, todos. Sí, es lo que decía Patricia antes, que si no se trata de un programa de máster con fechas más estrictas, ¿no? Si se trata de investigación o
otro tipo de proyecto más flexible, pues podéis intentar hablar con vuestro tutor en la institución de acogida a ver si tendrían flexibilidad para empezar. Pero es que un máster no es solo tu proyecto, es una clase entera de estudiantes que tienen que empezar el 21 de agosto, en este caso, ¿no? Entonces no nos podemos arriesgar a deciros que sí porque no es nuestra decisión. Hay muchísimos factores externos que os van a permitir o no llegar a la fecha. Entonces lo vemos muy, muy, muy justo y no nos lo podemos asegurar. Ana dice, buenas tardes, muchas universidades con las que he contactado para las cartas de admisión me hacen inscribirme al máster en vez de enviarme la carta y en ocasiones ya se ha pasado el plazo de admisión. Entiendo que esto depende de la universidad o puedo pedir que me envíen la carta sin haber entrado oficialmente. No, es que, Hanna, el proceso es ese. O sea, para un máster hay un procedimiento de admisión que no es lo mismo que, por ejemplo, una carta de invitación para hacer una investigación, ¿sabes? Entonces, tienen sus plazos de admisión y tienes que cumplir con sus plazos. O sea que si el plazo ya ha cerrado la admisión en ese máster, pues no les puedes decir que te escriban una carta, porque ese no es el procedimiento. Tendrás que buscar otro, un certificate, un diploma, algo sin titulación, ¿sabes? Irati dice, buenas tardes, mi hija ha sido admitida en el New England Conservatory de Boston. ¿Puede optar a esta beca? Gracias. Es un Bachelor of Arts, pero entonces eso no es un posgrado. No, eso es para hacer un grado, Irati. Entonces, no, estas becas son becas de posgrado, para ampliación de estudios, para hacer ya cualquier titulación después de un grado, ¿sabes? No es para ello. Marta Sánchez dice, ¿hay una lista de universidades a las que se puede acceder con esta beca? No, o sea, en principio no hay una lista cerrada, porque además en Estados Unidos hay como más de 3.500 universidades y otros centros, entonces no hay una lista cerrada. Tú, sabes, depende de lo que tú quieras hacer o sea que hay una en las preguntas frecuentes y Y en acabo de la poner el presentación. enlace a Sí, las ¿no? preguntas frecuentes porque parecemos muy pesadas con lo de las preguntas frecuentes, pero es que de verdad tenéis allí todo, porque está todo lo que se ha preguntado más en los últimos años y está precisamente esta pregunta, la de si Sí, existe sí. una lista de universidades. Entonces, ahí explicamos lo que está explicando Patricia y os damos diferentes recursos para encontrar la mejor institución para vosotros. Mariana dice, ahora no estoy en España hasta septiembre, podría hacer la entrevista online o tenía que ser presencial. Es presencial obligatoriamente, es un requisito del programa Fulbright y además los evaluadores pues así lo dicen, ¿sabes? O sea que tenéis que venir a Madrid. Andrea, ¿es posible realizar? Pues ya se lo he contestado a Ariadna, Andrea, no es posible, ¿vale? Sandra dice, ¿hasta qué punto influye el encaje entre el perfil del candidato con la institución elegida al final y qué peso tiene la viabilidad económica del programa elegido dentro del proceso de evaluación? A ver, el perfil y la institución, eso es lo que tú consigas convencer al tribunal de selección de que eres la persona idónea para esa beca, conforme al proyecto que has escogido y la institución, ¿vale? Que todo encaje. Y luego la viabilidad económica, pues es que eso depende casi más de ti, ¿sabes? O sea, el Ministerio de Cultura te da una beca, nosotros te damos unos complementos a esa beca si tú puedes, lo que tú has elegido es más caro y tú pagas esa diferencia, pero en eso el comité no lo tiene en cuenta, porque se supone que tú lo que has elegido lo puedes pagar, si es que tienes que poner fondos adicionales, ¿vale? Entonces o sea, no te van a evaluar en base a eso, ¿vale? Va a ser tu perfil, va a ser tu proyecto, va a ser cómo defiendas la entrevista y cómo defiendas el hecho de que luego vuelves a España y tienes que aplicar lo que has aprendido en Estados Unidos. Porque tú tienes después que devolver, digamos, lo que has aprendido. Teresa dice, en caso de no poder obtener la beca en la convocatoria actual, ¿se puede volver a intentar en una siguiente? Sí, claro, aquí no se penaliza. Sí que hay programas de becas que te penalizan eso, pero aquí no. ¿Vale, Teresa? Tú puedes volver a intentarlo, no pasa nada. Además, se guarda la documentación de un año para otro, si todavía está vigente. O sea.
Hay un anónimo que dice, hola, gracias por la sesión informativa. Esta convocatoria y programa está enfocada en personas que ya han pasado el proceso de admisiones con antelación. Mi duda es sobre todo por el caso de tener todos los documentos, salvo la carta de admisión, pues si sería recomendable aplicar a esta o a la del año que viene. Gracias. A ver, si tú tienes pensado un centro en el que tú puedes escribir y y te pueden dar una carta de invitación en estos días, pues perfecto. Si era una universidad en la que ya había un proceso de solicitud y de admisiones que ya está cerrado, pues ahí no. Pero todo depende del sitio al que tienes pensado ir, ¿vale? Andrea dice, una vez estás allí, ¿puedes salir de Estados Unidos con el visado que nos dan? A ver, a lo mejor Leticia, Sí, si quieres sí, ¿no? te hago Sí, yo esta pregunta. Sí, sí. tendréis un visado J1. Todos iréis con ese tipo de visado y luego dentro de ese visado cada uno en su categoría. Sí, podéis salir y entrar de Estados Unidos durante el periodo de beca y tenéis un periodo de gracia, se llama, por el que podéis llegar 30 días antes y quedaros hasta 30 días después del fin del visado. Lo de salir y entrar también siempre que sea por un tiempo limitado y que no afecte a vuestra actividad de la beca. También tenemos a Viviana Monge que dice, antes de la segunda quincena de septiembre no viajaríamos, ¿verdad? Pues esto depende de el proyecto que tú quieras hacer y cuándo plantees que comienza. Pero si te refieres a que por tiempos es mejor porque es viable empezar después de la quincena de septiembre, sí, a eso nos referimos, que antes de la segunda quincena de septiembre lo estamos viendo por fechas muy complicado. Julia Givert dice, soy autónoma y quería preguntar si con la beca se puede trabajar como freelance desde Estados Unidos con la beca, los días que no haya clase. Gracias por vuestro trabajo. Esta es una pregunta bastante común que nos hacen los artistas. Lo que os solemos decir es que mientras no recibáis cantidades que sean como por el mismo concepto de la beca, ¿no? De una asignación mensual que supere los ingresos de la beca, nosotros no os vamos a prohibir que sigáis con vuestra actividad siempre y cuando vuestra actividad central sea la de la beca. Tenéis que comprometeros durante esos meses, ¿no? Andrea López, si el programa es más caro de lo que la beca cubre, ¿es compatible con otras becas o ayudas? Por ejemplo, si la universidad ofrece otra ayuda, ¿se puede aplicar sin problemas? Sí, se puede aplicar sin problemas si el programa es más caro. Los programas en los que os soléis matricular, si son de los de matrícula, suele ser suficiente la dotación, pero si es más caro, sí. En el caso de que tengáis que poner de vuestros fondos personales, pues podríais solicitar otras ayudas. Sandra Roger, tengo una carta de aceptación de New York Film Academy para un certificado en guión y ya me informaron que las clases empiezan el 4 de septiembre. ¿Es posible estar ahí en esa fecha? Pues bueno, el 4 de septiembre está ahí un poco en el límite Sí, de lo pero es que posible. se podría aceptar. Puede ser. Como esto se trata de un programa de certificate, pues si quieres puedes escribir a tu contacto de New York Film Academy y preguntar, ¿no? Explicar la situación y además, bueno, igual ese departamento no, pero allí nos conocen bien a Fulbright Mm. y puedes explicar la situación a ver si estarían dispuestos a ser un poco flexibles. Sí, allí hemos tenido muchos becarios en New York Film Academy, tenemos una beca Sí, de ellos, o sea que, bueno, yo creo que no es como otros sitios, o sea que quizás yo creo que claro, si les escribes y se lo dices, pues sí, lo así les puedes pones un poco explicar, sobre aviso. Claro. a ver qué te dicen. Andrea Loriente, ¿se sabe cuánta gente se presenta por disciplina artística? Pues eso, Esto lo Andrea, mira, teníamos, ¿no? sí, lo publicamos en la web, en la página de la convocatoria, en la parte de la izquierda. Hay una zona que pone resultados de convocatorias anteriores. Y entonces, bueno, claro, pero no está está el número de solicitudes, está el número de solicitudes totales, pero no por Pero no disciplina. aparece por Sí, disciplina. No, aquí te no aparece dejo por el disciplina. enlace, pero no está por disciplina, claro. No.
Bueno, está pero por si campo de quieres, estudio, que más o menos se puede saber, ¿no? Se puede intuir un poco. Sí, Mm. se puede intuir. a ver, casi todas, la verdad es que audiovisuales y escénicas, ahí esas suelen estar muy igualadas, ¿vale? En cuanto al número de gente. Después ya bajan un poco las de plásticas y visuales y música, más menos solitudes aún, y la que menos tiene suele ser la de museología, conservación del patrimonio y eso. Tenemos un anónimo que nos pregunta, buenas tardes, he leído que si estamos casados, nuestras parejas podrían acompañarnos con el visado J2. ¿Hay algo que tengan que acreditar? Bueno, pues como tú serías el J1, eres tú la persona que tienes que acreditar, ¿no? Si estáis casados, te tienen que ser casados, no, no vale pareja de hecho ni convivientes. Creo que os van a pedir el certificado de matrimonio, De puede ser, matrimonio, sí. El y los pasaporte fondos, ¿no? y los fondos, el 50% de los fondos. O sea, tienes que tener un 50% de lo que tú tienes. Sí, entonces ahí pues tenéis que echar vuestras cuentas a ver si podéis demostrar, porque esto se demuestra con un certificado del banco, no es que tú firmes algo que diga sí, yo tengo ese dinero, o sea, tiene que ser de verdad y lo tienes que tener en la cuenta del banco. Tiene que ser líquido. Ujú. Mm. Ariadna Ruiz dice, estoy trabajando fuera de España y quizás sería un poco complicado con mis horarios ir a Madrid. No, no es viable la opción online de entrevistas, tiene que ser en persona. Nos pregunta un anónimo cómo funciona lo de Visiting Student Researcher, qué pasos hay que dar para que te acepten, cuánto suelen tardar en contestar. Pues esto tienes muchísima información en el apartado de preguntas frecuentes que hemos puesto en el chat, así que por favor consúltalo porque no es un proceso complicado, pero sí que puede llevar tiempo. Entonces, si estás empezándolo ahora, probablemente no te diera tiempo en esta convocatoria, porque tienes que hacer tu investigación, tienes que ponerte en contacto con las instituciones, es como un intercambio de correos y de cartas y de reuniones, incluso a veces virtuales. Entonces lo podrías intentar, pero estás justito de tiempo. En las preguntas frecuentes explica todo el proceso paso por paso y también tienes incluso un modelo de carta para que te la puedan escribir. Andrea López nos pregunta, yo he estudiado Sí. media y comunicación, pero no tengo mucho material que aportar para el área en el que me gustaría ampliar mis conocimientos. ¿Afecta mucho no tener material suficiente de la obra artística? Bueno, Andrea, yo creo que en eso, mira, hay veces que se selecciona a gente muy jovencita que tiene muy poquita experiencia, porque quizá esta beca puede suponer un salto muy grande para ellos, y hay otras veces que se selecciona a gente muy experimentada, porque quizá lo que van a hacer allí pues también les supone a lo mejor un cambio o algo que les aporte, o sea, que bueno, que tú puedes probar, ¿sabes? Y que con lo que tienes, tú haces un buen proyecto y a ver, ¿sabes? O sea, que no hay un perfil, ¿sabes? De candidato que digas, el que tiene mucha experiencia, el que tiene muchos proyectos, no, ¿sabes? Depende mucho de vosotros, de las ganas que tengáis, del proyecto que hagáis, ¿eh? De cómo lo presentéis. El proyecto, como comenté, era el corazón de vuestra Mm. solicitud. Ahí es súper importante. La experiencia, como ha dicho Patricia, es importante, pero si hay una buena solicitud, se tiene en cuenta igualmente. A Sí, ver, también Anónimo nos dice, he visto preguntan. que es posible, ¿me salta una o no? Ah, no. He visto que es posible hacer la investigación en caso de elegir esa modalidad en más de un centro, ¿cierto? Sí, puedes hacerlo, pero a ver, ten en cuenta que como esta beca es hasta 12 meses, como mucho, pues entonces pues puedes elegir dos, no elijas más, porque tienes que justificarlo muy bien, porque digamos que no tienes mucho tiempo. Si lo divides en 3 meses, ¿sabes? Claro, Entonces, tiene que tener como mucho dos sentido, centros. sí, tiene que tener sentido Mm. y muchos candidatos, incluso para las entrevistas, presentan como un timeline de, pues primero voy a llegar y voy a hacer esto, lo otro, entonces eso lleva tiempo, te tienes que llegar, tienes que asentarte, tienes que conocer
la institución, ¿no? Entonces, si estás un mes en un sitio, tres en otro, es como que se va a valorar también que tenga sentido la propuesta de ir a diferentes centros de investigación. Y necesitarías, si es un segundo centro, otra nueva carta Ya. de invitación. Mm. Sí. Ana dice, Ana creo que podría Giovanoni. hablar con mi, ay, perdona, con mi profesor de No, no, violín en adelante, Julia Patricia. si puedo empezar un poco más tarde. También quería comentar que mi maestro de aquí es muy mayor y no maneja el ordenador. ¿Podría hacerme una carta de recomendación firmada y escaneada? Bueno, sí, a ver, son online, pero tú me lo pides, yo te lo envío y se lo podemos hacer llegar. Es que, a ver, la carta es confidencial, entonces yo no te la puedo dar a ti para que tú se la des y luego me la Claro. envíes, ¿sabes? Sí, y quizá finalmente si eres seleccionada para enviársela a la ahí, puede que la tuviéramos que transcribir nosotras. No sé si aceptarían algo Claro, a mano, manuscrito. ¿no? Sí, Claro, sí, porque además habría que hacer, si lo escribe en Sobre todo español, habría porque, que... porque hay que Mm, poner una dirección de correo electrónico sí, y a tu profesor le llega la plantilla, las instrucciones que hay que seguir y demás. Yo sí, lo veo un poco es un complicado. poco a ver, dile difícil, que ponga el email de algún alumno, de alguien, o de un hijo, o lo que sea, y que él se la dicte, claro, algo que le ¿no? pueda, alguien que le pueda ayudar, ¿no? Incluso hay ahora funcionalidades de Microsoft Word y Mm, todo que le puedes dictar y te lo escribe, Claro, alguien que se lo revise, ¿no? claro. O alguien de la universidad seguro que le puede ayudar. Anónimo dice, ¿los entrevistadores son becarios de Fulbright españoles o internacionales? Son españoles. Es gente que ha tenido esta misma beca, que ha estado en Estados Unidos y que ha vuelto y son de del área que habéis escogido. Andrea dice, si mi programa está relacionado con audiovisual, pero es de un departamento de periodismo, ¿cuenta como artístico o no cumpliría el requisito? Pues eso depende de cómo enfoques tú el proyecto, ¿sabes? O sea, si lo vas a enfocar desde el punto de vista periodístico, no. Pero si es más audiovisual y lo que tú vas a hacer allí también es algo audiovisual, ¿sabes? Pues sí, sí que lo cumple. Eso habría que verlo, sobre todo como hay una preselección antes, que lo ven los evaluadores primero, los que os van a entrevistar, pues ellos son los que deciden. Quería preguntar por el formato del currículum, ¿cuántas palabras debe tener? En la convocatoria hemos puesto que 2 hojas. Vale. Sandra dice, ¿es compatible la beca Fulbright con otras becas exteriores? Sí, Sandra, mira, ya lo hemos contestado que sí podéis contar con otras becas para cubrir lo que no gracias. cubre esta beca. Andrea, te pregunta, Leticia. Sí, por lo del grace period Mm. de llegar 30 días antes. Pues, por ejemplo, si en tu visado pone fecha de comienzo 1 de octubre, significa que tú puedes entrar a Estados Unidos desde el 1 de septiembre. Y para salir igual, si tu beca acaba el 30 de junio, pues podrías permanecer en Estados Unidos hasta el 30 de julio, ¿no? Se entiende que cuando te mudas a un país diferente, pues necesitas ese tiempo para ir a sentarte, buscar piso, lo que necesites y a la hora de marcharte, pues lo mismo. Andrea dice, ¿tendría más elegibilidad las personas que puedan entrar en su programa este año o si nos dejan entrar a principios del 2027, seguiríamos teniendo posibilidades en esta convocatoria? Sí, sí, perfectamente, Andrea. O sea, que no, no influye, ¿vale? No influye digamos, que consigas la beca a alguien que entre en septiembre, o alguien que tenga octubre, noviembre, diciembre, nada. Si quieres empezar en enero, perfectamente. Este año tenemos becarios que han empezado en enero. Gloria dice, con respecto a la duración del programa, hay flexibilidad de cara a elegir un máster que dure 2 o 3 años, siempre que se tenga la financiación necesaria. Sí, ya sabes que esta beca te financia un año, pues si tú te pagas el segundo y el tercero, por nosotros no hay problema. Anónimo dice, con respecto al proyecto, ¿debe ser un proyecto ya realizado que sirva de portfolio o es de cara a un proyecto futuro que quiera llevar a cabo? No, realizado no. Tiene que ser, el proyecto, digamos, es como
un objetivo que tú quieres conseguir, ¿no? Tú vas a hacer ese certificate o diploma o investigación que vayas a hacer en Estados Unidos, ¿vale? Y luego, ¿qué es lo que quieres hacer con eso a la vuelta a España? Es como un objetivo de vida, como a largo plazo, a ver, que luego se puede cumplir o no, que aquí la vida cambia, pero bueno, es un poco la idea que tú tienes, ¿vale? De qué vas a hacer con eso y por qué necesitas ir a Estados Unidos a hacer eso, por qué no lo puedes hacer aquí, ¿no? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes de ir a Estados Unidos? ¿Cuál es la necesidad profesional? ¿Vale? Que si tú sin eso, pues no podrías continuar o no podrías dar un vuelco a tu carrera. ¿Vale? Esa es la idea. ¿Y, y qué es lo que vas a traer de vuelta? Que eso también es súper importante. Andrea dice, la resolución se anunciaría a finales de junio, entonces sí, pues esperamos hacer las entrevistas ahí, la segunda quincena. Esa es nuestra idea. Y enseguida, la verdad, o sea, la misma semana de las entrevistas se os dice porque tenemos que empezar con la documentación enseguida. Anónimo dice, hola, para Visiting Student Researcher las cartas de invitación se entregan cuando ya has recibido la beca o ya el 11 de mayo. A ver, todo cuanto antes lo tengáis mejor, porque tener en cuenta que hay un comité de selección que va a ver toda vuestra solicitud. Entonces, si ya lo tenéis todo armado y bien armado, ¿vale? Y todo bien organizado, pues ahí es que tenéis muchos puntos. Entonces, si solo tenéis el proyecto, pero no tenéis ninguna, o sea, no tenéis ningún justificante de haber solicitado ninguna admisión ni nada, o sea, que cuanto más, cuanto antes lo tengáis todo y cuanto más organizado y armado lo tengáis de cara a la preselección, el comité, que lo vea, pues mucho mejor, ¿vale? Ana dice, ¿cuántos enlaces de la obra artística se pueden subir? Tres, se pueden subir tres, ¿vale, Ana? Anónimo, ¿se pueden buscar dos escuelas en dos ciudades diferentes? Sí, ya te hemos dicho que sí, pero que lo justifiques muy bien, ¿eh? Porque también si te tienes que cambiar de ciudad, pues todo eso, al final ahí tienes unos meses, tienes unos días o unas semanas de adaptación. Te tienes que buscar otra casa, o sea que, ¿sabes? Al final un año o 6 meses o 9, no te creas que dan para mucho. ¿Vale? Entonces justifica muy bien esos dos sitios a los que tienes que ir. Katarzyna dice, el año que viene sale en las mismas fechas, tengo pensado pedirla, pero la próxima. Pues sí, bueno, esperamos que salga antes, la verdad. Nos gustaría que saliera antes, pero espérala. De todas formas, ahora cuando cierre, te puedes apuntar a que te pone, apuntarme a que me avisa, algo así pone, para que en la próxima convocatoria. Entonces te enviamos un email en cuanto abra. ¿Vale? Anónimo dice, buenas tardes, la profesora con quien quiero cursar un Advanced Certificate es profesora adjunta a la universidad y cobra un extra a cuenta del alumno. Quisiera saber si la asignación complementaria puede utilizarse de este modo. Gracias. Pues, a ver, pero ya lo cobrará. A ver, Como la universidad, claro, si es la algo en lo universidad. que te matriculas, la forma de abonarlo es que la universidad tiene que enviar la universidad o institución tiene que enviar una factura a Fulbright. Si fuera a enviar una factura a una persona individual, habría que mirarlo muy, muy bien. La verdad que no te lo podemos asegurar. Ya, eso no lo sé. A lo mejor, bueno, es que es un certificate, digo, como gasto de proyecto, pero es un certificate, ¿no? Claro, tendrás que pagar Como si matrícula, la, supongo, ¿no? sí, Tienes como que si cobrar una la matrícula. profesora fuera la que Ya, hace la factura, ¿no? sí, sí. Sí, sería un caso muy excepcional, tendríamos Sí. que mirarlo con mucho detalle, la verdad. Mm, sí. Ahora mismo no lo sabemos, la verdad. A lo mejor si quieres escríbenos y lo consultamos Sí, con el Sí, departamento financiero. Vale, sí, escribí, mira, voy a poner aquí, a ver, mm, o aquí, sea, escríbenos con más detalles a sobre... claro. registro arroba, mira, Sí, y registro, así lo podemos consultar con el departamento financiero, que nos puedan decir si claro, eso lo ven viable, ¿no? Porque luego viable o pues no. les hacen auditorías y igual nos dicen que no, que tienen que ser siempre las facturas a universidades, o si esto Ay, lo no han sé si lo visto he en más puesto para ocasiones. todos. Sí, bueno, yo lo veo, Registro anfitriones y fulbright.es. panelistas. Creo que está Sí, solo
Anfitriones y panelistas. Lo voy a poner para todos por si acaso. A ver. Es que no me sale a mí para todos. Qué raro. Bueno, Ahora sí. vale, ahora sí. Vale. Y Pues Ana mira, escribe y Jovanovic, sí. cuenta quién es, qué universidad y todo, y así se lo podemos decir, ¿vale? Sí, danos todos los detalles que puedas y Mm. así lo hablamos con el departamento financiero, que ellos son los que nos van a poder guiar mejor. Ana dice, ¿es obligatorio estar el 8 de julio en Madrid? Julio en Madrid. Nosotros, si está todo resuelto y las becas concedidas, os vamos a invitar a la orientación del 8 de julio al 10 de julio. Se hacen estas fechas porque la mayoría de programas, hay muchos programas que empiezan entre agosto y septiembre. Entonces aquí pues podemos hacer la cita grupal de visados que será el 9 de julio para aquellos que empiezan alrededor de septiembre. Os recomendamos que vengáis porque damos mucha información muy importante y también conocéis a todos los becarios Fulbright de vuestro curso académico, ¿no? Y eso une mucho y crea mucha comunidad con otros becarios, con la comisión. Si no podéis venir, pues tiene que estar justificado. Nos lo podéis enviar por email, ¿no? De pues es que tenía ya un viaje de trabajo planeado o voy a estar haciendo una estancia en no sé dónde, pues nos lo enviáis y, y se justificaría, pero os recomendamos encarecidamente que vengáis. Anónimo dice, la admisión debe de ser algún documento formal por parte de la universidad o centro de estudios o serviría por el momento el contacto con alguno de los profesores interesados en mi proyecto. De momento, sí, nos vale. A ver, no, si lo que vas a es investigar, no hace falta un documento formal de la universidad, ¿sabes? Sino que lo haga el departamento, el tutor o el grupo de investigación con quien vas a estar, ¿sabes? Con eso es suficiente. Pero sí que debe ser un documento oficial, no simplemente la dirección de contacto. Ya, no el email y ya está, sino Claro, que ese profesor, o que sea, lo tenga que digo es forma que de carta, sí, claro, sí, que no lo Exactamente. tiene que escribir el decano, sino que el grupo claro, de claro. investigación o el profesor, quien se haga cargo de ti, que lo haga, ¿no? Sí, eso mira en las preguntas frecuentes y allí puedes ver un modelo de carta para hacerte a la idea de cómo tiene que ser. Y nos pregunta un anónimo, en mi caso tengo dos opciones de programa de estudios en la misma institución. El programa definitivo dependerá de una audición presencial en Estados Unidos. Por tanto, no puedo especificar el programa concreto antes de finales de junio, pero es seguro que será dentro de la misma institución. Bueno, pues enhorabuena primero por la, la admisión en los dos programas. Pues no sé en Mm. estos casos, Patricia, ¿qué se hace? Supongo que Ya, presentar las dos admisiones, ¿no? claro, yo creo que sí. Sí, a ver si tienes las dos y luego solo falta tu decisión, ¿sabes? Ser O la sea misma que, institución, ¿no? pero es Quizá que dices, tienes dos opciones de programa, no sé si es que tiene ya dos admisiones, ¿no? Claro, si opciones son admisiones, pues sigue adelante con las dos. Si son simplemente opciones que estás barajando, tienes que Claro, conseguir una admisión en una de ellas, por lo menos. sí. Ana Jovanovic, que preguntaba lo de la orientación el 8 de julio, tengo una gira, vale, pues es algún motivo laboral, ¿no? Pues nos podrías enviar un email Mm. justificándolo y no habría problema. Y Sandra dice, ¿en qué fecha serán las entrevistas presenciales? Pues nosotros hemos puesto en la página web que la segunda quincena de junio, pero es que no lo sabemos aún, ¿vale? Porque Claro, dependemos también de los evaluadores, hay una preselección de por medio, o sea que nos gustaría hacerlo todo cuanto antes, pero no todavía sé, quedan muchos pasos que todavía quedan completar. muchos Entonces, pasos. nuestra idea es cuanto antes para que aquellos que tenéis comienzos en septiembre os podáis ir cuanto antes. Sí, Pero no somos solo la comisión, entonces nos tenemos que coordinar muy bien. no sabemos la fecha. O sea, segunda quincena de junio, sí. Haceros a la idea que a partir del 18 o por ahí intentaremos hacerlas. Katarzyna dice, actualmente estoy realizando un doctorado en España y me gustaría ir a Estados Unidos para hacer un proyecto de investigación relacionado con la creación artística. En este caso, sobre las tres cartas de referencia, a lo mejor sería que fueran escritos por profesores de la universidad o a lo mejor dos y tercera de mi galerista. lo que quiera. Sí, puedes hacerlo así.
dos profesores de la Sí, universidad y otro de tu galerista. Eso está bien. siempre está bien ¿Sabes que tener un hay? poco de variedad, Sí. que te conozcan bien, ¿no? Que sepan de verdad de qué trata tu proyecto y que se les vea involucrados. Eso es lo más importante al final. Mm. ¿Sabes que tenemos un programa también para hacer investigación predoctoral en Estados Unidos que abre en otoño, suele abrir en septiembre o así, y es específicamente para eso, para hacer Investigación. investigación predoctoral. Digo Sí, porque si no, también puedes con lo mismo, con el mismo proyecto, las mismas cartas y todo, solicitar luego en septiembre el otro. Míralo en nuestra página web, se llama así Programa para Investigación Predoctoral. Anónimo dice, ¿qué consejo le daríais a alguien que ha comenzado ahora a preparar los documentos para esta beca? Quizás para esta convocatoria no es tan factible aplicar en mi caso, pero por si hubiera algún consejo de cara a comenzar a solicitar esas admisiones. Es que todo depende de lo que quieras hacer, claro. ¿sabes? Todo depende. Hay casos en los que tendrías que solicitarlo con mucha antelación. Si quieres, escríbenos o escribe, mira, escribe mejor a Education Education USA. USA, Sí, escribe información arroba fube.es. Y entonces les cuenta lo que quieres, lo que has hecho, lo que tú has estudiado y lo que quieres hacer en Estados Unidos. Y entonces ellas se conocen al dedillo las universidades, los programas, te pueden dar muchísima información. Entonces, a lo mejor hay cosas a las que ahora ya no llegarías, pero que a partir del verano o del otoño puedes empezar a investigar, porque como hay tanto, ¿sabes? Pues mira, te puedes tirar tiempo investigando y las solicitas el año que viene. O sea, que yo te aconsejo que las escribas y ellas sí que te dicen si tienes tiempo ahora o no, dependiendo de lo que quieras sí. hacer. He ¿Vale? puesto en el chat su formulario de contacto, el de Education USA, para que las escribas. Y es que es eso, depende de muchas cosas, del tipo de proyecto, de institución, porque manejan tiempos diferentes. Entonces, bueno, pues por intentarlo. Sí. Y Cadalcina dice muchas gracias por la respuesta, pero si ya estoy realizando el doctorado, estoy en el segundo año, ¿podría aún pedir la beca predoctoral? Sí, sí, precisamente si estás en el segundo año sí que puedes. En el primero no, pero a partir del segundo se puede pedir. Vale. A ver, que decimos predoctoral porque es antes de doctorarse, ¿sabes? Si no Claro. sería Sí, pero doctoral postdoctoral. significa que no eres Sí, doctor todavía, no que exacto. sea antes de empezar tu doctorado. Eso Son es lo que... estancias mientras que tú haces tu doctorado. Mm. Ana dice, si tengo confirmación de Julia que puedo empezar el máster a mediados de septiembre, sería Por supuesto, Ana, claro que puedes. Sí, sí, eso Sí, sería sí. estupendo. Mm. Mm. Si Julia te lo confirma, sí. Bueno, pues parece Pues que ya no hay sí, más dudas. no. Pues nada, esperamos haberos ayudado y que os haya quedado clara la información. Y nada, ya tenéis a mano los recursos útiles, nuestra página web, las preguntas frecuentes. De verdad, si os surgen dudas, mirad primero ahí porque hay muchísima información. Y si no, tenéis el email de registro y también para dudas sobre estudios específicos en Estados Unidos, el formulario de Education USA. Información. Así que nada, muchísimas gracias a todos y esperamos ver vuestros nombres entre los Sí. seleccionados muy pronto y veros en la entrevista. Muchas Bueno, gracias. buenas tardes. Bueno, Gracias. gracias. Hasta Hasta luego. Chao. luego.